celebra la domenica del Buon Pastore. el Domingo del Buen Pastor. Jesús, buen pastor. Esto me fa pensare a tanti Esto pastori me hace pensar en tantos nel pastores mondo en el mundo che danno la vita que dan la vida per i fedeli. por los fieles. Anche in questa pandemia tanti También en esta inocenti pandemia, qui in Italia más de 100 aquí en sono Italia venuti a mancare. han fallecido. E anche penso a altri pastori También pienso en otros pastores che curano il bene della gente. que se preocupan por el bien de la gente, los médicos. Si parla dei medici, Se habla quello che fanno, de los médicos, de aquello que hacen, ma dobbiamo prenderci cura. pero debemos In Italia soltanto 154 darnos cuenta sono que venuti a mancare. han fallecido 154 médicos en actos de servicio. Che l'esempio Que el ejemplo questi pastori de medici, estos pastori pastores, medici, sacerdotes, pastores médicos, ci aiuti nos a ayuden prendere cura del santo popolo fedele a di Dio. cuidar al santo pueblo de Dios. Dalla bontà del Signore è piena la terra. De la bondad del Señor está llena la tierra. I cieli, alleluia. Su palabra hizo el cielo. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, dignamente para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto perdonas chi non mucho a ti quien mucho ama, ama, abbi pietà Señor, di noi. ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, tenga misericordia misericordia de nosotros, di noi. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente, misericordioso, Dios Todopoderoso y misericordioso, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto,
y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, Nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sí, tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: en verdad, yo vi dico, en verdad les digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió nuevamente: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí
se salvará, entrerà podrá entrar y salir troverà pace. y encontrará su alimento. Il ladro El ladrón non viene se non no per viene rubare, sino para robar, uccidere matar e distruggere. y destruir, Io sono venuto pero yo he perché venido abbiano la vita para que las ovejas e tengan l'abbiano vida in abbondanza. y la tengan en abundancia. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettera dell'Apostolo Paolo La primera carta del apóstol Pedro sentita que hemos escuchado è un passo di serenità. es un pasaje de serenidad. Parla di Gesù, Habla de Jesús. dice egli portò i Dice nostri que peccati Él nel suo corpo, cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el leño de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. dalle sue piaghe Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados. eravate erranti, Porque antes andaban como ovejas perdidas, ora siete stati pero ahora ricondotti a han vuelto al pastor e custode y guardián de sus almas. Gesù Jesús è il pastore. es el pastor. Così Así lo ve Pietro Pedro, che viene a salvare, que viene a salvar le pecore. a salvar las ovejas que andan errantes Noi como nosotros. nel Salmo 22 En el Salmo 22 abbiamo letto que hemos leído, questa lettura, después de esta lectura, abbiamo ripetuto hemos repetido, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. la presenza del Signore La presencia del Señor como pastor, como pastor del rebaño. Y Jesús, en el capítulo 10 de San Juan, que hemos leído, se presenta como el pastor. Anzi, Es más, non solo il pastore, no solo como el pastor, la porta sino como la puerta por la cual se entra al rebaño. tutti coloro che sono venuti Todos non aquellos entrarono per que han quella venido no entraron por esa puerta. porta, erano ladri o Eran briganti, ladrones o asaltantes volevano o querían aprovecharsi del sacar gregge, provecho del rebaño, i finti pastori. los pastores falsos. E nella storia della Chiesa Y en la historia de la Iglesia sono stati tanti ha habido tantos de estos. sfruttavano il gregge, Que se aprovechaban, que non explotaban interessava il gregge, al rebaño. No les interesaba el rebaño, soltanto sino solamente far carriera hacer carrera o la politica, o la política o el dinero. ma il gregge Pero el rebaño conosce, los conoce, li ha conosciuto sempre los ha conocido siempre e andava cercando Dio per le sue strade. y andaban buscando a Dios por su lado. C'è un buon pastore, Pero cuando hay un buen proprio pastor, il gregge che va avanti, el rebaño va hacia adelante y lleva hacia adelante. il pastore El pastor buono bueno ascolta escucha il gregge, al rebaño, guida il gregge, cura il guía gregge. al rebaño, lo cuida. E il gregge sa El distinguere rebaño sabe distinguir fra i pastori, entre los pastores, non si sbaglia. no se equivoca. Il gregge si fida El rebaño del buon pastore. hace confianza en el buen pastor, confía en Jesús. Tanto il pastore che assomiglia a Gesù Por lo tanto, el pastor que se asemeja a Jesús però è la porta, da lo confianza stile di Gesù al deve rebaño. essere lo stile del pastore. El estilo de Jesús tiene que ser el estilo del pastor, no hay otro modo. Anche Gesù buon pastore, Y también Jesús, buen pastor, come dice Pietro como dice Pedro nella prima lettura, en la lectura, patì per voi, padeció por ustedes,
y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía, no profería amenazas. Era manso. Uno de los signos del buen pastor es la mansedumbre. La mansedumbre. El buen pastor es manso. Un pastor que no es manso no es buen pastor. Tiene algo escondido, porque la mansedumbre se hace ver tal como es, sin defenderse. Es más, el pastor es tierno, tiene aquella ternura de la cercanía, conoce a las ovejas una, por su nombre. Y cuida a cada una como si fuese única, al punto que cuando regresa a casa después de la jornada de trabajo, cansado, se da cuenta que le falta una y sale a trabajar una vez más para buscarla y la toma sobre los hombros, la toma consigo, la toma y la lleva sobre su espalda. Este es el buen pastor, este es Jesús. Este es el que nos acompaña siempre en el camino de la vida, a todos. Y esta idea del pastor, esta idea del rebaño, de las ovejas, es una idea pascual. La Iglesia, en la primera semana de Pascua, canta aquel hermoso himno para los nuevos bautizados. Estos son los nuevos corderos, el himno que hemos escuchado al inicio de la misa. Es una idea de comunidad, de ternura, de mansedumbre, de bondad. Es la iglesia que quiere Jesús y Él cuida a esta iglesia. Este domingo es un domingo bello, es un domingo de paz, un domingo de ternura, de mansedumbre, porque nuestro pastor cuida de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Habiendo escuchado la palabra del Señor y después de profesar nuestra fe, disponemos nuestros corazones para iniciar la liturgia eucarística. Sobre el altar se ofrecen el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, que es vencedor del pecado y de la muerte, el universo resurge y se renueva, y el hombre regresa a la vida. Por este misterio de plenitud de la alegría pascual, la humanidad está llamada a la alegría en toda la tierra, y con la asamblea de los ángeles y de los santos, canta el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte de ogni... Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Diamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. With all his
y en la fracción del pan reconocemos a Jesucristo presente en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestro Señor Jesucristo, pan vivo, pan verdadero bajado del cielo, que nos alimenta y nos da la vida y vida en abundancia, es comulgado por el Papa Francisco bajo las especies de pan y vino, cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante el impedimento de nosotros de poder comulgar sacramentalmente, nos unimos en comunión espiritual con nuestro Señor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta disposición de corazón, con la voluntad absolutamente rendida ante el Señor, permanecemos en comunión espiritual, recogidos en oración y adoración ante el Señor sacramentado, que será expuesto sobre el altar, unidos a Jesucristo a través de su palabra y de esta comunión espiritual. Celebramos este cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor. Et in mundo conversamus, salso verbis Regni, sui moda ascensionatus,
Ni siquiera poi tanti di loro han tenido la caricia de sus más cercanos, funerali, ni siquiera en sus funerales. Signore, li riceva nella Que el gloria. Señor los reciba en su gloria. Rallegriamoci, Alegrémonos risultiamo di y amore regocijemos y demos gloria a a Dio. Dios, Signore ha preso porque el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, ha establecido su reino. Aleluya. nel nome del Padre, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdoni i nostri perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. preghiamo. Oremos. Dio Padre onnipotente, Dios Padre Todopoderoso, celebrare concédenos que al celebrar el misterio de la resurrección del Señor, concedi a noi dei testimoni merezcamos recibir la alegría de nuestra redención. del nostro Signore, Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, per tutti i secoli. por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. In quei giorni, quelli che si erano En aquel día, dispersi a los que causa se habían della dispersado persecuzione scoppiata durante a la motivo di persecución que se Stefano, desató a erano causa de arrivati Esteban, fino alla Fenicia, llegaron hasta a Fenicia, Cipro ed Chipre Antioquia, y Antioquía e non proclamavano la parola y a anunciaban nessuno, la palabra perché ai únicamente a los judíos. giudei. Ma alcuni di loro, Sin embargo, gente di Cipro había e entre Cirene, ellos algunos giunti ad hombres Antioquia, originarios de Chipre cominciarono y de a Cirene parlare anche que al llegar a anunciando Antioquía che Gesù también era anunciaron a los paganos la buena e la noticia del mano Señor del Jesús. Signore era con La loro. mano del Señor los Così acompañaba un grande y numero muchos creyeron credette y se e si convirtieron. convertì al Signore. Questa notizia giunse Al agli enterarse orecchi de della esto, chiesa di la iglesia de Jerusalén e mandarono envió a Barnaba Bernabé ad a Antioquía. Quando questi giunse, vide Cuando la grazia llegó di y Dio, vio la gracia si que Dios rallegrò les había ed esortava concedido, tutti a él se alegró mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor da con un uomo corazón virtuoso firme. quale era, Bernabé pieno era di un hombre Spirito bondadoso, Santo e di fede, lleno del Espíritu Santo y de mucha e fe, una folla y una gran considerevole multitud fu aggiunta al Signore. adhirió al Señor. Barnaba Entonces poi partì alla partió volta da hacia Tarso Tarso per cercare en busca de Saulo, Lo trovò y cuando e lo condusse encontró, ad Antioquia. lo llevó a Antioquía. Rimasero insieme Ambos un anno vivieron intero in todo quella un chiesa año en esa e iglesia istruirono y molti. enseñaron a mucha gente. Ad Antioquia, Y fue la en prima Antioquía volta, donde i por discepoli primera vez furono los chiamati discípulos cristiani. recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Genti tutte lodate il Alaben Signore. al Señor todas las naciones. Sui monti santi Esta es la l'ha ciudad fondata. que fundó el Señor Il Signore sobre ama las le santas porte di montañas. Sion. Él ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Di te Jacob. si dicono Cosas cose admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Scriverò Raba e Babilonia. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Si dirà di Así se hablará de Sión. uno e l'altro Este in essa y también sono aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor
todas las naciones. Signore registrerà Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, este ha nacido en ella, y todos cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Le mie pecore Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Il Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. dal Vangelo Del secondo Evangelio Giovanni. según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno Gesù camminava y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Allora i giudei gli si fecero Entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Se tu sei il Cristo, Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Gesù rispose loro: Jesús les respondió, "Ve l'ho detto, ya se los dije, pero ustedes no lo opere che creen. io compio Las nel obras nome que hago en nombre de mi Padre queste dan testimonio de mí, di me. Ma voi non pero credete, ustedes no creen perché non fate parte porque del no mio son regno. de mis ovejas. Le mie pecore ascoltano Mis la ovejas escuchan mi voce, e voz, io le conosco, yo las conozco y ellas me siguen. io do loro la Yo vita les eterna, doy vida e non eterna. andranno perduti Ellas in no eterno, perecerán jamás e nessuno y nadie le strapperà las arrebatará dalla mia mano. de mis manos. Il Padre mio, che Mi me le ha Padre, date, que me è las più ha dado, grande di tutti, es superior a e todos nessuno può y nadie strapparlo puede arrebatar dalla mano del nada Padre. de las manos de mi Padre. Io e il Padre El Padre siamo y yo una cosa somos una sola cosa. sola. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gesù Jesús era nel Tempio, estaba en el templo. era vicino alla festa della Pasqua. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Anche i giudei in quel tempo También los judíos en aquel fecero tiempo attorno, le dicevano: se acercaron a él "Quando ci y le terrai preguntaron, dinanzi? ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Se tu sei il Cristo, Si eres el dillo a noi Mesías, apertamente". dínoslo abiertamente. Ma questi facevano perdere la pazienza. Pero estos hacían perder la Quanta paciencia. mitezza le Y diceva Jesús loro. con cuánta mansedumbre "Ve l'ho les dice, detto e non credete". ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Continuavano a dire: "Ma sei tu?". Continuaban a decirle, ¿eres tú? ¿Eres tú? Sí, se los he dicho, se los he dicho. Ma voi non credete Pero perché non ustedes fate no parte lo creen delle mie pecore. porque ustedes no son parte de mis ovejas. Forse Esto tal vez ti suscita un dubbio. suscita una duda. Io credo Yo creo che faccio parte delle pecore di Gesù. y soy Gesù parte de las dice: ovejas de Jesús, pero Jesús dice, ustedes no pueden creer porque no son "C'è una parte. fede ¿Hay una fe previa all'incontro con Gesù". al encuentro con Jesús? Qual è questo fare parte ¿Cuál es este hacer parte della porta di Gesù, de la- della fede di de la Gesù? fe de Jesús? Cosa è quello che ¿Qué cosa es mi ferma davanti eso alla que me porta che è detiene Gesù? delante de la puerta que es Jesús? Ci sono degli atteggiamenti brevi Hay alla confessione. actitudes previas a la confesión de Anche per Jesús, noi.
también para nosotros, Siamo il gregge di Gesù. que estamos en el rebaño de Jesús. Sono come antipatie previe, diciamo così. Son como antipatías previas que no nos dejan avanti nella ir conoscenza hacia di adelante en el conocimiento de Jesús. Gesù. La prima di tutto La primera de todas sono le ricchezze. son las riquezas. Anche tanti di noi che siamo entrati También tantos de nosotros que hemos entrado por la puerta del Señor, nos detenemos y no seguimos adelante porque estamos hechos prisioneros de la riqueza. El Señor ha sido duro con las riquezas, muy duro, al punto de decir que era più facile che un cammello entrasse era más fácil que un camello entrase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el cielo. Es duro esto. Las riquezas son un impedimento para andar hacia adelante. No tenemos que caer en el pauperismo, pero no ser esclavos de la riqueza, no vivir para las riquezas, porque las riquezas son un señor, son el señor de este mundo, y no podemos servir a dos señores. Las riquezas nos detienen. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante en el conocimiento de Jesús, avanzar en la pertenencia a Jesús, es la rigidez del corazón. También la rigidez en la interpretación de la ley. Jesús reprocha a los fariseos, a los doctores de la ley, por esta rigidez, que no es fidelidad. La fidelidad siempre es un don de Dios. La rigidez es una seguridad para mí mismo. Recuerdo una vez que entré en la parroquia y una señora, una buena señora, se me acercó y me dijo: padre, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, dígame. Padre, la semana pasada, el sábado, no ayer, el otro sábado, fuimos en familia a un matrimonio, que era un matrimonio con la misa. Era el sábado por la tarde y hemos comprendido que con esta misa habíamos cumplido el precepto dominical. Pero después, regresando a casa, pensé que las lecturas de aquella misa no eran las misas del domingo. Y entonces me di cuenta que estaba en pecado mortal, porque el domingo no fui, porque había estado el sábado, pero era una misa que no era verdadera, porque las lecturas no eran verdaderas. Eso es rigidez. Aquella señora pertenecía a un movimiento eclesial. Rigidez. Esto nos aleja de la sabiduría de Jesús, de la belleza de Jesús. Nos corta la libertad. Y tantos pastores hacen crecer esta rigidez en las almas de los fieles. Y esta rigidez no nos deja entrar por la puerta de Jesús. Y más importante, es más importante observar la ley como está escrita o como yo la interpreto, que la libertad de ir hacia adelante y de seguir a Jesús. Otra cosa que no nos deja avanzar en el conocimiento de Jesús es la asedia. Aquel cansancio. Pensemos en aquel hombre que estaba al lado de la piscina hace 38 años. La asedia nos quita la voluntad de andar hacia adelante. Y todo es sí, pero no, ahora no. Eso te hace ser tibio. Es la asedia. Otra cosa que nos impide andar hacia adelante. Otra que
abbastanza brutta es muy fea. l'atteggiamento clericalista. Es el comportamiento clericalista. Clericalismo El si mette al clericalismo posto di Gesù. se pone en el lugar de Jesús. Questo deve essere così, Esto così, debe così. ser hecho Ma il así, así, maestro así. Pero lascia stare el il maestro, no, deja a un lado el maestro. Così, così. Esto es así, así Si y lo así. fai così, Y si tú così, no haces così, así, así y non así, puoi entrare. no puedes entrar. Un clericalismo Un clericalismo que toglie la libertà della quita fede la del libertad credente. de la fe del creyente. È una malattia Es una enfermedad nella Chiesa. fea en la iglesia este comportamiento clericalista. Poi un'altra cosa Después, che ci otra impedisce cosa que nos impide andare avanti, andar hacia entrare, adelante, conoscere entrar Gesù, para conocer a confessare Jesús, para è lo confesarlo, spirito mondano. es el espíritu mundano. Quando l'osservanza della Cuando fede, la pratica observancia della de la fe, fede finisce in mondanità. la práctica de la fe termina en mundanidad. Tutto è mondano. Todo es mundano. Pensiamo Pensemos en la celebración di alcuni sacramenti, de algunos sacramentos, in alcune parrocchie, en algunas parroquias. mondanità, ¿Cuánta mundanidad hay? e non si capisce bene. Y no se comprende bien la gracia, la presencia de Queste Jesús. sono le cose che Estas son las cosas ci fermano per que nos detienen fare parte para delle pecore hacer di Gesù. parte de las ovejas de Jesús. Siamo pecore Somos di tutte ovejas queste cose, de della todas ricchezza, estas della cosas, accidia, de la riqueza, de la sedia, de la della rigidez, de la mundanidad, del clericalismo, modalità di ideologia. de modalidades, de ideologías, de formas de vida. Manca la libertà. Falta la libertad Non si può y no seguire Gesù se puede seguir a senza Jesús libertà. sin libertad. Ma dalle volte la libertà Pero va tantas oltre, veces uno scivola. la libertad de uno resbala. Sí, es verdad, es verdad. Possiamo scivolare Podemos resbalar andando in libertà. cuando estamos caminando en libertad, Peggio è scivolare pero prima di peor andare. es resbalar Queste cose primero che impediscono de andar. di cominciare a Todas andare. esas cosas que nos impiden comenzar a andar hacia Il adelante. Signore ci illumina El Señor per vedere nos ilumine dentro di para noi ver dentro de se nosotros c'è la libertà si hay libertad passare para pasar la puerta, che è Gesù, que es di andare Jesús, oltre Gesù, de ir más allá de Jesús, diventare greggi, para ser parte del rebaño, pecore del suo para ser gregge. ovejas de su rebaño. Y como ovejas del rebaño de Jesús, ahora disponemos sobre el altar, como iglesia, los dones del pan y el vino para ofrecer el sacrificio de Jesús. Benedetto sei tu, Signore, Bendito seas, Señor, Dios del universo, per la tua bontà abbiamo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Bendito Signore, seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dio, che in questi santi Oh Dios, misteri que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore sia El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Di Lui, vincitore del peccato e della morte, Por Él, l'universo risorge vencedor de la muerte, el universo vence y se renueve, y los hijos vuelven a la luz. Y por este misterio, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y los santos, canta un himno a tu gloria. Padre veramente santo, fonte di Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendo Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos al Cordero de Dios. Lo aclamamos como aquel que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada. Es Jesucristo mismo que se hace presente en medio del mundo, en la Eucaristía. Su cuerpo y su sangre, ofrecidos en sacrificio agradable al Padre, ahora son comulgados por el Papa Francisco y unidos en comunión espiritual con Él junto a toda la Iglesia, nosotros nos recogemos para estar en esta comunión junto a Jesús.
Persone che non Las personas fanno adesso. que no comulgan hagan ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente Creo, presente Jesús nel mío, que Santissimo estás Sacramento verdaderamente dell'altare. presente en el Santísimo Ti amo Sacramento sobre del ogni altar. cosa e desidero Te amo sobre veramente. todas las cosas y deseo vivamente Ora non recibirte posso dentro de mi riceverti alma, sacramentalmente, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al al menos espiritualmente a mi corazón. y Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Y con este deseo interior de estar con Jesús y nuestra voluntad dispuesta para acogerlo, permanezcamos en recogimiento en esta comunión espiritual, ofreciendo nuestras vidas a Jesús y junto con Él ofreciéndoselas al Padre y pidiendo por todas nuestras necesidades. Jesús, te amo.